Los Emiratos Árabes Unidos se encuentran bajo el yugo implacable de una ola de calor extrema que ha pulverizado el récord de temperaturas para un mes de mayo por segundo día consecutivo. Los termómetros han llegado a marcar unos asfixiantes 51,6 grados Celsius en la localidad de Sueihan. Dubái se presenta ante el mundo como una urbe diseñada para desafiar las leyes de la propia naturaleza, pero ahora mismo, tras sus imponentes rascacielos de cristal, la sensación térmica en el exterior roza los 65 grados Celsius. Es un calor tan salvaje que es capaz de colapsar un cuerpo humano en minutos. Y sin embargo, a solo unos metros cae la nieve en Ski Dubái, un paraíso invernal protegido por muros de vidrio. Este singular programa comenzó allá por el año 2012, aprovechando las pistas de esquí cubiertas, con sus más de 4.200 metros cuadrados de nieve artificial y temperaturas bajo cero, para ofrecer a los pingüinos un patio de recreo idílico, mientras el desierto exterior se convierte en un auténtico horno. Pero, ¿cuál de estas dos realidades es la verdadera? ¿Está sobreviviendo realmente este oasis resplandeciente o es solo un espejismo carísimo que vive con el tiempo prestado? Obreros expuestos a temperaturas mortales, aeropuertos colapsados por inundaciones y una ciudad adicta al aire acondicionado. Acompañadme en esta investigación para destapar la verdad sobre Faisal, un hombre atrapado en esta trampa térmica que llevaba 2 años soñando con ver el Burj Khalifa iluminado. Reservó su billete para mayo. Metió en la maleta sus prendas más ligeras e imaginó pasear por la playa al atardecer con la gran torre brillando a sus espaldas, como si de una película de Hollywood se tratase. Lo que nunca pudo prever fue que, al bajar del avión, sentiría como si le envolviesen los pulmones con una toalla empapada en agua hirviendo. El termómetro del aeropuerto marcaba 44 grados Celsius, una cifra que ya de por sí resulta aterradora, pero el verdadero peligro acechaba en la humedad. Esa cifra invisible que nadie menciona a los viajeros antes de aterrizar, la llamada sensación térmica. Ese día, el bochorno del Golfo Pérsico se mezcló con el fuego del desierto, disparando la temperatura en la piel de Faisal hasta rozar los 60 o incluso 65 grados Celsius. No estamos hablando de una simple jornada calurosa de verano. Nos enfrentamos a un umbral extremo que empuja al organismo humano hacia su límite de resistencia física absoluto, una frontera invisible en la que nadie piensa hasta que la tiene encima. Y aquí reside el gran misterio que casi nadie comprende. El peligro real no viene solo por el termómetro, sino por lo que la ciencia denomina la temperatura de bulbo húmedo. El ejército lleva décadas utilizando este seastate de medición, al que ahora se suman colegios y empresas para evitar colapsos térmicos. En condiciones normales, el sudor se evapora en la piel y disipa el calor corporal de manera natural, actuando como un sistema de refrigeración interno que trabaja en segundo plano sin que nos demos cuenta. Pero cuando el aire ambiental ya está saturado de humedad, ese sudor no puede evaporarse a ninguna parte. Se queda estancado sobre la piel, completamente inútil. El cuerpo, en un intento desesperado por sobrevivir, produce más y más sudor, pero el termostato biológico simplemente se avería. Los médicos advierten que una temperatura de bulbo húmedo de 35 grados Celsius entra de lleno en la zona roja de peligro de muerte. Si permaneces en ese entorno, incluso un joven fuerte y sano comenzará a colapsar de forma inevitable. Y no será por deshidratación o insolación, sino por el hecho de que su propio sistema de refrigeración se ha detenido por completo, sin posibilidad de reinicio. Faisal desconocía por completo esta cruda realidad científica al bajar del avión. Lo único que él experimentó en sus propias carnes fue que, a los 15 minutos de estar parado a las puertas de la terminal esperando su transporte, su camisa estaba empapada en sudor, la cabeza le estallaba y la vista se le nubaba con una pesadez extraña. El único pensamiento coherente que cruzaba por su mente era meterse en un taxi con aire acondicionado lo más rápido posible. Recuerda que al principio pensó que se trataba del cansancio del viaje o de que había tenido la mala suerte de aterrizar en un día excepcionalmente malo. Tardó una semana entera en comprender que aquello no era un fenómeno aislado. Aquello era el verano real en Dubái,
la cruda realidad diaria que golpea sin piedad a casi todos los turistas que se atreven a viajar allí en esta época del año. En este rincón del mundo, las vacaciones no se disfrutan en las calles como en cualquier otra ciudad europea o americana. Comienzan de verdad cuando consigues refugiarte en un espacio climatizado. Los safaris por las dunas, los paseos por el puerto deportivo y los zocos al aire libre con los que sueñan los turistas mientras ven vídeos en redes sociales quedan reducidos a una ínfima ventana de 2 horas, ya sea al amanecer o bien entrada la noche. Durante el resto de la jornada, la ciudad resulta incompatible con la existencia humana exterior, da igual el dinero que lleves encima. Los climatólogos ya advierten de que, para el año 2050, Dubái sufrirá unos 157 días anuales por encima de los 40 grados Celsius. No es una ola de calor, es un cambio de era. Hablamos de pasar casi la mitad del año bajo unas condiciones ambientales en las que salir a la calle deja de ser un acto cotidiano para convertirse en un riesgo calculado, casi como si se tratara de una alerta por huracán. Cuando Faisal se sentó en su hotel a repasar las fotos de su viaje para subirlas a Internet, se percató de un detalle de lo más revelador. Todas sus imágenes tenían algo en común. El centro comercial, el gran acuario, la piscina del hotel bajo techo, ni una sola captura había sido tomada al aire libre, bajo la luz directa del sol. Y no fue una elección personal, fue la propia atmósfera hostil la que, en silencio, le vetó el paso al exterior. Es la historia de una metrópolis que, sin quererlo, ha terminado por construir su propio horno gigante. Pero esa es solo una verdad a medias. Gran parte de la tortura climática que se vive en esta urbe no es obra de la naturaleza, sino de la mano del hombre. Rascacielos a rascacielos, autopista a autopista. Antes de la fiebre del hormigón, este territorio tenía un mecanismo silencioso para gestionar el calor extremo. La arena del desierto refleja la luz solar en vez de retenerla, y las grandes extensiones despejadas permiten que el calor acumulado se disipe hacia el firmamento en cuanto cae el sol, arrastrado por el viento que sopla libremente. Así funcionaba el desierto, implacable de día, pero honesto y fresco de noche. Sin embargo, al cubrir el suelo con asfalto y levantar colosos de vidrio, la dinámica cambió para siempre, y nadie se dio cuenta hasta que las noches dejaron de enfriar. El hormigón y el cristal no se comportan ante el sol como lo hace la arena. Actúan como esponjas térmicas gigantescas, absorbiendo radiación de forma continua hasta quedar saturados. Durante todo el día, los edificios y las autopistas devoran la energía solar que cae sobre el paisaje desértico, almacenándola en lo más profundo de sus estructuras. Mientras tanto, interminables hileras de paneles solares brillan bajo el sol abrasador, capturando cada rayo disponible. El drama llega con la noche. En lugar de experimentar el típico descenso térmico del desierto, toda esa energía acumulada durante el día comienza a liberarse lentamente hacia la atmósfera, hora tras hora, transformando la noche en una prolongación asfixiante de la jornada diurna. Por esta razón, incluso a medianoche durante el mes de julio, el termómetro en Dubái se resiste a bajar de los 30 grados Celsius. La ciudad nunca descansa de este infierno, ni siquiera cuando sus habitantes duermen. La ciencia llama a este fenómeno isla de calor urbana, un problema común en metrópolis de todo el planeta, pero que aquí alcanza dimensiones monstruosas debido a la densidad de sus rascacielos. Estas torres de vidrio forman cañones artificiales de acero que bloquean las corrientes de aire. El viento, que debería refrescar el ambiente, queda atrapado en un laberinto sin salida, mientras que las fachadas acristaladas actúan como espejos gigantes que reflejan el sol directamente hacia el suelo, duplicando la temperatura que asola a los transeúntes. Pensad en esto por un segundo. Cada nuevo rascacielos faraónico, diseñado para exhibir la inmensa riqueza de Dubái, está en realidad agravando el mismo problema que amenaza su propia supervivencia. Ya no se trata de una lucha clásica contra la hostilidad del desierto, sino de una batalla silenciosa contra las consecuencias de su propio éxito urbanístico, su crecimiento desmedido y su reflejo en el acero.
Por eso, pasear por aquí en verano no tiene nada que ver con caminar por las dunas. La sensación real es la de estar de pie junto a un horno industrial con la puerta abierta de par en par, mientras oleadas de calor te golpean el rostro desde todos los ángulos imaginables sin un solo soplo de aire que te salve. Los residentes locales han tenido que aprender a la fuerza a estructurar sus vidas en torno a esta asfixiante realidad. Ir al supermercado es una tarea que debe completarse antes de las 8 de la mañana. El ejercicio al aire libre, si es que alguien se atreve, se realiza antes del amanecer, y queda terminantemente prohibido organizar cualquier actividad exterior entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Ni una reunión, ni un recado, ni siquiera caminar 100 metros hasta la tienda de la esquina. Resulta sumamente irónico que las imponentes torres de cristal que protagonizan las postales publicitarias de Dubái sean, al mismo tiempo, los principales verdugos que convierten sus calles en desiertos urbanos intransitables. Cada megaproyecto que desafía las alturas añade un nuevo estrato de calor atrapado a ras de suelo y una nueva barrera que proyecta radiación solar sobre cualquier peatón rezagado. A diferencia de las olas de calor comunes, este fenómeno no desaparece con el cambio de estación ni se desvanece al llegar el otoño. Mientras estas moles de hormigón sigan en pie, el calor retenido continuará dictando las normas de la vida cotidiana. Dictará cómo se desplazan los visitantes, cómo planifican los residentes sus agendas diarias mediante plazos invisibles y, sobre todo, cuánta energía descomunal debe consumir la ciudad cada segundo solo para que sus interiores sigan siendo habitables para las personas que se refugian en ellos. Las postales turísticas nunca te los van a mostrar. Mientras los visitantes adinerados como Faisal se quejan por una breve caminata sudorosa desde el taxi hasta el vestíbulo climatizado del hotel, hay un grupo de personas completamente distinto viviendo un verano muy diferente en Dubái. Una realidad cruda que jamás aparecerá en los folletos de viajes ni en los lujosos videos promocionales de las redes sociales. Hablo de los obreros de la construcción, los repartidores en moto, los jardineros que recortan setos bajo un sol abrasador frente a hoteles de 5 estrellas y los limpiadores que se cuelgan de cuerdas a cientos de metros de altura para limpiar los cristales de torres infinitas. Ellos son quienes realmente sostienen esta ciudad en la sombra. Para toda esta clase trabajadora, el verano no es un simple contratiempo del que quejarse en un grupo de WhatsApp. Es una auténtica prueba diaria de supervivencia extrema que se repite mes tras mes, año tras año. Con el fin de proteger a estos trabajadores, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos implementaron un descanso obligatorio al mediodía durante los meses de calor más salvaje, normalmente desde mediados de junio hasta mediados de septiembre. Durante esas horas críticas de la tarde, la ley prohíbe el trabajo al aire libre y exige zonas de sombra y agua fresca. Sobre el papel parece una medida seria y ejemplar que muchos otros países cálidos han analizado con lupa. Los informes oficiales aseguran que el cumplimiento de esta norma alcanza el 98,7%, una cifra que el gobierno saca a relucir con orgullo. Pero tras investigar a fondo, descubrimos la incómoda verdad oculta bajo esa cifra tan vistosa. La prohibición solo cubre unas pocas horas al mediodía, de 12:30 a 3 de la tarde. Las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde, justo antes y después de ese límite legal, registran temperaturas igual de extremas y peligrosas, pero sin ninguna protección de la ley. Alguien que coloca ladrillos a las 7 de la mañana o que vuelve al andamio a las 4 de la tarde se enfrenta al mismo infierno térmico por mucho que el reloj diga que la veda se ha cerrado. El calor no desaparece mágicamente solo porque un boletín oficial del Estado diga que es hora de parar. Así que, mientras un turista duda perezosamente entre ir a la piscina o al centro comercial, a solo unas calles de distancia hay un hombre levantando un muro en una azotea desprotegida con el sol cayendo a plomo sobre su cabeza. Sus únicas defensas son un casco de plástico, una camisa de manga larga empapada en sudor y la sombra precaria de una lona vieja. Esta brecha descomunal revela cómo se reparte realmente el riesgo climático en Dubái, o mejor dicho, cómo no se reparte en absoluto. Toda la experiencia del visitante está milimétricamente diseñada para ocultar esta realidad insostenible.
Los coches con aire acondicionado te recogen en la misma puerta del hotel y los centros comerciales se conectan de forma directa con el metro a través de túneles climatizados subterráneos, diseñados para que nadie tenga que pisar el asfalto ardiente. Es perfectamente factible pasar una semana entera en Dubái sin llegar a ver jamás a un solo trabajador sudando fuera del encuadre de tus fotografías perfectas de Instagram. No pretendemos demonizar a una ciudad por tener mano de obra. Nueva York o Londres también dependen de ejércitos silenciosos que nadie ve. Pero el caso de Dubái resulta sobrecogedor porque el abismo entre la opulencia y el sacrificio físico convive a escasos metros de distancia. Piscinas infinitas resplandecientes a 30 pisos de altura sobre calles donde el calor roza límites incompatibles con la vida humana, separadas de la miseria térmica por un simple cristal y un viaje en ascensor de pocos segundos. Si el turismo de lujo de esta urbe depende de una masa invisible que soporta lo que nosotros no aguantaríamos ni 10 minutos, toca hacernos una pregunta seria. Cuando contemplamos ese horizonte de Dubái brillando como el oro al atardecer, ¿cuánto de lo que vemos fue levantado, limpiado y mantenido bajo condiciones que cualquiera de nosotros calificaría de tortura intolerable si tuviéramos que soportarlas tan solo una tarde de verano? La máquina que jamás puede apagarse. Si tuviéramos que señalar el auténtico motor invisible, o más bien la dependencia absoluta que mantiene en pie a Dubái, ese es el aire acondicionado. Conviene que tú y yo nos detengamos a pensar en esto por un segundo, no como un extra de confort o de un lujo del que presumir, sino como un verdadero sistema de soporte vital que mantiene a flote a millones de almas cada día. Hagamos un experimento mental. Imaginad por un momento que todos los aparatos de refrigeración de la ciudad se apagasen a la vez una tarde de julio. En menos de una hora, los hoteles serían hornos inhabitables, los suelos de mármol irradiarían fuego y los hospitales colapsarían al no poder refrigerar sus equipos. Pensemos en centros de vanguardia como el Centro Médico Clemenceau de Dubái, o en los aeropuertos que gestionan decenas de millones de pasajeros anuales y se convertirían en salas de espera asfixiantes llenas de viajeros exhaustos sin escapatoria. Esto no es una exageración dramática para asustar, es la pura realidad de una urbe que ha diseñado su existencia en torno a la refrigeración artificial ininterrumpida, sin un plan alternativo si el suministro falla. Durante los meses más tórridos, el aire acondicionado devora entre el 60 y el 70% de toda la demanda eléctrica de Dubái. Deteneos un segundo a asimilar esa cifra antes de seguir adelante. Casi 3/4 partes de toda la energía consumida en las horas punta se destinan a una única y exclusiva tarea: evitar que el infierno exterior penetre en los edificios. No sirve para mover trenes ni para alimentar fábricas, sino únicamente para contener el aire del desierto. Aquí es donde atracciones turísticas como Ski Dubai dejan de ser una simple excentricidad para fotos de internet y se convierten en un síntoma revelador. Tener una pista de esquí interior con nieve real, remontes mecánicos y pingüinos en una ciudad desértica que supera habitualmente los 45 grados Celsius a la sombra no es una simple extravagancia para deslumbrar a los extranjeros. Es el reflejo más evidente de hasta qué punto se ha forzado la naturaleza para crear un mundo totalmente artificial y desconectado del exterior. Cada habitación de hotel se mantiene a unos gélidos 21 grados Celsius las 24 horas. Cada pasillo de los gigantescos centros comerciales mantiene una brisa fresca constante sin importar las oleadas de compradores que lo crucen. Cada vagón de metro expulsa ráfagas heladas sin tregua desde el primer trayecto hasta el último. Pero todo esto tiene un precio desorbitado en infraestructuras mastodónticas, plantas eléctricas consumiendo combustible sin parar y técnicos trabajando a destajo día y noche sin descanso. Semejante gasto acaba repercutiendo de manera directa en las tarifas de los hoteles veraniegos, en las compras cotidianas y en las entradas de cualquier recinto cerrado diseñado porque la calle, durante meses, es inhabitable. Dubái ya no solo vende lujo, sino el derecho a respirar cómodamente en un clima hostil que, de otro modo, haría inviable la vida cotidiana gran parte del año.
Con las temperaturas globales en aumento y los costes de mantenimiento disparados, alguien tiene que pagar la factura. De momento, se repercute con sigilo en las tasas turísticas y los cargos de servicios que nadie mira, pero ese flujo de dinero tiene un límite físico antes de que la burbuja del confort empiece a agrietarse. Existe una barrera invisible para este encarecimiento antes de que la gran promesa de Dubái, la del lujo asequible y accesible, empiece a tambalearse bajo su propio peso. Esta dependencia extrema revela una fragilidad estructural oculta bajo el brillo dorado de los rascacielos. Una metrópolis que fía su identidad a ser un oasis climatizado se lo juega todo a una única carta: que sus sistemas de enfriamiento no fallen jamás, ni por un segundo. Esto nos plantea un dilema periodístico inquietante que debemos analizar con seriedad. ¿Qué ocurriría si la naturaleza decide interrumpir este engranaje artificial? Pues bien, no hace falta imaginarlo porque ya sucedió de verdad, el día en que el cielo se reveló. En abril de 2024, Dubái se enfrentó a un fenómeno inaudito para una ciudad construida sobre la arena del desierto. Una tormenta histórica y devastadora descargó con una fuerza inusitada y sin apenas aviso. Las avenidas, proyectadas para un clima seco, fueron incapaces de canalizar semejante torrente y en cuestión de horas, barrios enteros quedaron sumergidos. Los conductores tuvieron que abandonar sus vehículos en mitad de las calzadas inundadas, dejando las puertas abiertas y los motores encendidos mientras huían a pie con el agua por las rodillas. Y lo más insólito de todo, el aeropuerto internacional de Dubái se colapsó por completo. Cientos de vuelos fueron cancelados o retrasados en cadena, mientras las pistas se convertían en auténticos canales y los equipos de tierra se veían desbordados por el temporal. Miles de pasajeros quedaron atrapados durante días, durmiendo en el suelo de las terminales, usando sus maletas como almohadas rudimentarias, sin saber cuándo despegarían. Los hoteles colgaron el cartel de «completo», cobrando tarifas desorbitadas a los desesperados que buscaban un refugio seco. Para un destino obsesionado con proyectar una imagen de eficacia absoluta y lujo sin esfuerzo, aquello supuso una grieta colosal retransmitida en directo por las pantallas de millones de teléfonos móviles de todo el planeta. En las redes sociales, la marea de opiniones no tardó en señalar al sembrado de nubes, una tecnología de estimulación de lluvia que los Emiratos Árabes Unidos emplean para combatir la escasez extrema de agua en su desierto. Sin embargo, al investigar los datos y hablar con los meteorólogos que analizaron el desastre, descubrimos una realidad mucho más inquietante que un simple experimento fallido. La clave está en la física elemental de nuestro planeta caliente. Por cada grado Celsius que aumenta la temperatura global, la atmósfera retiene aproximadamente un 7% más de humedad. Esto significa que el aire cálido acumula volúmenes inmensos de agua que, cuando las condiciones se alinean, se desploman de forma destructiva e impredecible sobre la Tierra. Este patrón alarmante no es exclusivo de Oriente Medio. Lo estamos viendo repetirse desde las llanuras de Pakistán hasta el corazón de Europa. Lo grave es que la infraestructura de Dubái, diseñada casi por completo bajo la premisa de una sequía perpetua, jamás se pensó para soportar semejante torrente repentino. Como periodistas, debemos hacernos una pregunta incómoda sobre los límites reales del control humano. No importa cuántos miles de millones de dólares o cuánta ambición haya detrás de un proyecto. Llevan décadas desafiando a la naturaleza, potabilizando el mar, climatizando rascacielos enteros y creando islas artificiales visibles desde el espacio. Pero esta inundación demostró que la ingeniería tiene un límite insalvable ante la crisis climática. Cuando el clima se desboca y se vuelve errático, hasta la infraestructura más avanzada del planeta queda indefensa, sin sistemas de alerta capaces de anticipar la catástrofe. Para ser justos en nuestra investigación, debemos reconocer que Dubái no ignora estos desafíos. Los Emiratos Árabes Unidos se han comprometido públicamente a alcanzar las cero emisiones netas para el año 2050, una meta ambiciosa para cualquier estado. Es más, durante la cumbre del clima COP28, celebrada allí mismo, el gobierno presionó para lograr acuerdos globales que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles. Un giro verdaderamente sorprendente para una nación cuya inmensa riqueza se cimentó de forma casi exclusiva sobre el petróleo.
Nuestras indagaciones revelan que ensayan con pavimentos reflectantes que absorben menos radiación solar, amplían los corredores con sombra y modifican las normas urbanísticas para mitigar el efecto de isla de calor. Pero volvamos al caso de Faisal, empapado en sudor a las puertas de la terminal aérea. Su calvario no es un hecho aislado, es la cruda realidad que sufren millones de turistas cada verano, una verdad silenciada tras las fotos idílicas de las redes sociales. Dubái no flaquea por falta de ambición, sino por haber pretendido doblegar a la naturaleza. Han climatizado cada habitación, cada taxi y cada centro comercial, exigiendo en silencio a sus trabajadores, a sus ingenieros y ahora al propio clima que carguen con el coste de este espejismo. Al final, la verdadera incógnita que debemos despejar no es lo lujosa que se ve la ciudad en las postales de Instagram, sino cuánto dinero debe invertir y quiénes pagan realmente el precio humano y ecológico para mantener esa fachada de paraíso artificial. Ahora que hemos analizado las pruebas, me gustaría saber qué opináis vosotros. ¿Creéis que Dubái se está adaptando con brillantez o que corre en una carrera perdida contra un calor imposible de vencer? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Y si esta investigación os ha hecho ver la capital del lujo con otros ojos, suscribíos al canal, porque esto es solo el principio de nuestro viaje para desvelar las verdades ocultas de las metrópolis más famosas del mundo.